Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Salud con lealtad al Rey. Relevo en la Consejería de Salud, María Somalo ha tomado posesión de su cargo esta mañana. La exdirectora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores es la nueva consejera de Salud en sustitución de Sara Alba. Se plantea como reto el cambio del sistema sanitario. Es una oportunidad la que se me ha dado para intentar colaborar a ese cambio del sistema sanitario riojano, que haga que los servicios y la calidad de los servicios que acabemos prestando sean de la calidad de la que realmente o la calidad que realmente merecen los riojanos y las riojanas. Una investigación desarrollada en el CIVIR demuestra que el bloqueo de una proteína puede revertir el asma alérgico y frenar el desarrollo del cáncer de pulmón. La deficiencia de esta proteína estimula una mayor resistencia al daño en el pulmón causado por los síntomas del asma alérgica. Bienvenidos a 7 Magazine en la 7 de La Rioja, bienvenidos a este programa en esta jornada de miércoles. Lo primero es nuestra mesa de actualidad, de debate, de opinión, a la que hoy se suman José María Marcolain. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido, feliz año. Hola, muchas gracias igualmente. ¿Qué tal? Y también Joaquina. Joaquín, feliz año, Joaquina. Feliz año. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Has descansado estas fiestas? ¿Cómo han sido? He descansado, raras, ¿no? Sí, pero un poco raras, un poco estresantes, la verdad, como decíamos antes, bastante estresantes porque no sabías nunca qué ibas a hacer al día siguiente, si ibas a poder salir de casa, si no, si ibas a poder comer con tu familia, si no. Ha sido de estrés y cuando ya pensábamos que iban a ser unas navidades un poquito más felices, ¿no? Desde luego que sí. Pues un poco de jarro de agua fría. No sé si sois de los que habéis coleccionado también pruebas y test de antígenos, que los hay por ahí, que han hecho colección. 4 en una semana, espero no superar mi propio récord. Pero bueno, creo que era necesario y bueno, pues poco a poco yo creo que también todos vamos un poco calmando un poco y relajando la vida social, la poca que hemos tenido, ¿no? pero que nos provocaba cierto estrés cada vez que nos veíamos con algún familiar o con algún amigo cercano, ¿no? Que es casi lo único que hemos hecho. Pero bueno, en estos días pues intentando minimizar al máximo las relaciones sociales, pues para ver si nos salvamos. Yo de momento me he salvado, así que creo que soy de las pocas. Y feliz porque mañana me pongo la segunda dosis, o sea, la tercera dosis, perdón. Ya la dosis de la tercera dosis, sí, y quería ponérmela además porque, bueno, como dice la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos todos los boletos para contagiarnos, ¿no? Dice, en 2 meses el 50% de los europeos vamos a estar contagiados. Así que, por lo menos por mi parte, me gustaría estar de la mejor manera posible y para mí eso es con las 3 dosis puestas ahora mismo. Marco, ¿en tu caso has hecho eso de tour por las farmacias, buscando antígenos? Me ha tocado volverme loco buscando antígenos, al final acabas hablando con la farmacia, te lo reserva y luego pues ya cuando ya estábamos más relajados es cuando empiezan a llegar, ¿no? La verdad que ha habido un problema de desabastecimiento bastante grave. Y hombre, también es cierto que los test de antígenos no son la panacea, porque al final las PCRs es realmente lo que te determina si estás o no contagiado, pero sí que es cierto que los test de antígenos pues, nos ayudaba a saber si había carga viral, sobre todo en esos momentos tan especiales como era el día de Nochebuena y Navidad y el día de Nochevieja, ¿no? Y Año Nuevo, pero al final pues tuvimos problemas, pero aún así encontramos y pudimos estar controlados, aunque el COVID obviamente, pues como en casi todas las casas de España, al final acabó entrando. Bueno, también la regulación va a llegar, ¿no? La regulación de los precios de esas pruebas, porque es cierto que se dispararon, la demanda obviamente, y también su precio, parece que se va a regular. Llega tarde y mal, es decir, que estemos hablando ahora de una regulación ahora, que es cuando pues, ya no vamos a tener o no se prevé un gran movimiento social, ¿no? Porque ya cuando son esta Semana Santa, ¿no? Prácticamente,
Entonces, bueno, realmente un poco la gente sí que buscaba esa, dentro de su responsabilidad y dentro de que sabía que teníamos que limitar mucho nuestros encuentros sociales, pero obviamente lo queríamos hacer de forma segura. Hablar de regulación ahora, pues siempre será bienvenida, pero tarde y mal. Es un poco lo que pasó con las mascarillas, ¿no? Si recordáis los precios disparados que tenían las mascarillas. Sí, hemos ido siempre un paso por detrás de casi todo en esta pandemia. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, tarde y mal, más vale tarde que nunca también, ¿no? Pero bueno, porque parece que esto se va a acabar, pero nunca se acaba. A lo mejor todavía tenemos otro momento de necesidad y estarán los precios un poquito más regulados, ¿no? Al final, bueno, 7, 8, 10, hasta 14 euros hoy en algunos sitios que llegaron a costar. Pues hay gente para la que no supone mucho, pero para una mayoría y para familias de 4 miembros, por ejemplo, pues es un dineral. Y yo creo que no es justo que se cargue tanto a las familias con estos costes, que bueno, debería estar regulado, y si se podía hacer, que prueba de ello es que se va a hacer, porque no se ha hecho antes, ¿no? O sea, yo creo que es un... No consigo entender cuál es el motivo por el que no se ha hecho hasta ahora, y supongo que la mayoría de la gente tampoco, y los que hemos estado buscando los test desesperadamente y los que han tenido problemas para poder comprarlos porque es un coste económico importante para una familia, pues supongo que se estarán haciendo la misma pregunta que yo. Si ahora se puede, ¿por qué hace 2 meses no? Bueno, si os parece, vamos con los datos de la pandemia que nos deja este día. La Rioja ha notificado un nuevo fallecido más, en un día con los casos activos bajando y con menos presión asistencial. Hoy también ha habido Consejo de Gobierno, y esto es lo que decía el portavoz del Consejo de Gobierno, Alex Dorado. Es verdad que la incidencia acumulada ya ha llegado a su pico, se está ralentizando, y luego pues hay un decalaje que calculamos de unas 2 semanas en cuanto a presión hospitalaria y de camas UCI. Entonces, pues bueno, esperemos que al final de este mes, si todo sigue con la tendencia que existe actualmente, pues podamos dar esas buenas noticias. Bueno, pues estas son las palabras, un poco las previsiones que lanzaba el consejero esta mañana. Bueno, yo creo que la situación de contagios está desbocadísima, aunque los datos oficiales reflejen una bajada, creo que se siguen dando muchísimos contagios a muchísima velocidad, y si obviamente está bajando no es tanto porque, yo creo que es más por eso, por la gran cantidad de personas que se han venido contagiando desde hace unas semanas hasta ahora y que todavía se siguen haciendo, y luego también, pues bueno, esa sustitución que ha habido, ¿no? Bueno, tú te haces la prueba en casa, que además eso repercute en el propio usuario esos costes, hazte tú la prueba y tú notificas si ha sido positivo, y luego ya si eso te hacemos la PCR en el hospital, ¿no? Entonces, claro, conocemos muchos casos positivos que la PCR se la han hecho 6 o 7 días después de haber notificado o de haber dado positivo en antígenos, ¿no? O tener sospechas. Entonces, al final, creo que los datos oficiales en esta ocasión, fruto del desbordamiento del gran nivel de contagios, no está siendo real desde mi punto de vista y en base a lo que tengo la percepción de lo que estoy viendo a mi alrededor. Por recordar, la presión asistencial se ha reducido en 15 personas ingresadas menos. Hay 105 personas ingresadas por COVID en estos momentos en los hospitales riojanos. No sé qué opinas, Joaquina, sobre lo que dice Marco de esos datos, ¿no? que parece ante ese desbordamiento. Por ejemplo, el lunes el consejero de Educación hablaba de 28 niños que no habían acudido a las clases. Parece un poco irrisorio, ¿no? ese número. Parece poco. La verdad que estoy de acuerdo. Está yendo todo muy tarde, están absolutamente desbordados en la sanidad. Y desde que tú comunicas que con tu test de antígenos en casa has dado positivo hasta que te hacen la prueba oficialmente, la PCR, pues pueden pasar 4 o 5 días. Y eso sí te la hacen, porque en todas las hay algunas comunidades donde ya directamente no te la hacen. Aquí todavía no lo tengo muy claro, porque están cambiando, ahora mismo están cambiando todos los días en las comunidades autónomas de a quién le hace la PCR, quién es contacto, quién no, a quién se lo van a hacer. Entonces, en estos momentos no tengo muy claro si aquí la siguen haciendo,
pero es verdad que el global de los datos a nivel país se va a ver un poco, bueno, va a perder su calidad, porque cada uno está tomando un poco una alternativa. O sea, sé fehacientemente comunidades donde ya no te hacen la prueba PCR. En el País Vasco, por ejemplo, sí que te la hacen, aquí hasta ahora sí la hacían, pero esta semana tengo dudas por algunos casos cercanos que tengo, así que no sé muy bien cómo se va a contar. Y luego, además, las dificultades que hay para poder hablar o poder hacer esas comunicaciones con tu médico de cabecera. Habrá, bueno, si estás en situación de empleo, pues seguramente, pues evidentemente tienes que comunicarlo, y porque necesitarás una baja laboral o lo que sea. Pero si no tienes esa necesidad, incluso habrá personas que dejen de insistir, ¿no?, en intentar hablar con su médico de cabecera o comunicarlo, o simplemente optarán por quedarse en casa. Vamos a hablar también de las altas y las bajas, y sobre la propuesta que hacían desde la Federación de Empresarios. Lo que se está resintiendo de una manera especial es la atención primaria. Claro, afortunadamente aquí hay una parte que sí que es positivo, es decir, que aunque creamos que obviamente el nivel de contagios es muchísimo más superior a lo que están diciendo los datos, también sabemos por los datos, ¿no?, objetivos, es que es mucho más contagioso, pero gracias a las vacunas y gracias quizá a otros factores hay menos letalidad. Por lo tanto, las personas graves en proporción al nivel de contagios, pues afortunadamente también son menores. ¿Qué es lo que sucede? Que se están viendo más tipología mucho más leve, pero no deja de ser molesta, es decir, al final malestar general, dolor muscular, irritación de garganta, pues lo que requiere es que un médico te prescriba algo o tener algún tipo de medicación que te alivie esos síntomas, aunque no sean graves, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues al final eso, que la atención primaria está completamente desbordada, los propios profesionales sanitarios también están contagiados, una parte, también hay bajas dentro del sistema sanitario, como vimos al principio de la pandemia. Todo ese cúmulo de cosas hace que sea muy complicado conseguir una cita o hablar con el médico, y que todos los esfuerzos que están haciendo todos los profesionales al final no estén siendo suficientes para poder absorber todas esas necesidades que están teniendo los usuarios y los pacientes. Por lo tanto, la atención primaria se está resintiendo, mucha gente por tanto acude a urgencias, y a urgencias también se está empezando a notar una tensión, porque obviamente las emergencias sanitarias, las urgencias sanitarias hay que atenderlas igualmente, pero si además vamos con casos que no son, o sea, que son más de atención primaria, pero vamos, porque obviamente no nos están atendiendo, pues al final el sistema por algún sitio se tiene que colapsar. En relación con esto, me gustaría también plantearos el hecho de que se está hablando de gripalizar, ¿no?, el COVID, de tratarlo un poco más como una gripe. La Agencia Europea del Medicamento dice que descarta por el momento que se pueda tratar la COVID como gripe. Hemos salido a la calle también para preguntar a algún riojano qué opina sobre este aspecto de gripalizar el COVID. Pues todo va a depender de la cepa que venga en la temporada. Hemos tenido la suerte de que esta cepa ha sido flojita, y espero que las que vengan pues sean para tomar una pastillita, que sería lo adecuado, y hacer vida normal. Pues bueno, si hay unas píldoras para que esto no siga más, y con eso nos curamos todos, poniendo esas pastillas o una inyección o lo que sea, me parece estupendo. Yo creo que va para endemia claramente, vamos, que va a estar aquí, para siempre, yo creo, ya, directamente. Básicamente que ya el cuerpo se habrá hecho, se irá haciendo al virus, y estaremos expuestos constantemente, nos acostumbraremos y ya. Y cada año, pues no sé, mucha gente se vacunará cada año, gente que no, y ahí seguirá, creo yo. Ya llevamos casi 3 años, entonces pues es tanto miedo lo que tenemos todo el mundo. No sabría lo que decirte, la verdad. Lo lógico, lo razonable parece que sí, que esto ya va a formar parte de nuestra vida y nos tendremos que adaptar a ello, sí. Porque ha habido muchas enfermedades y todas las han combatido, esta también la van a combatir. Ahora, igual dentro de un año, dentro de 2 años, pero la van a combatir, seguro, seguro. Pues ahí está la cuestión, cómo se va a comportar en las próximas cepas, cómo se va a tratar también, ¿no? A mí ahora me parece una pregunta dificilísima de contestar, la verdad, pero de momento el nivel de contagio que tiene este virus es brutal, no es como una gripe normal, ¿no? Entonces a mí eso me da mucho miedo, o sea, la posibilidad de que todo el mundo salga a la calle y sea tan contagioso
me parece un poco preocupante. Ahora, como bien decía algunos de los entrevistados, pues dependerá de la cepa también, ¿no? Del momento, si es más o menos contagioso. Omicron ha sido mucho más contagioso que todos los anteriores. Entonces, bueno, si es menos contagioso, si los síntomas son parecidos y demás, evidentemente tenemos que acostumbrarnos porque esto no se puede, el mundo no se puede parar eternamente, ¿no? Y la economía y de hecho ya todas las decisiones políticas que se están tomando o teóricamente sanitarias son más económicas que sanitarias casi, ¿no? Porque ya nos están encauzando a que bueno, esto hay que convivir con ello y no podemos seguir parando la economía. En esa línea hablaba también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista precisamente este lunes, hablaba de convivir con el virus. Cada vez se va metiendo más esa frase, ¿no? En el debate. Es un deseo, es decir, al final es un deseo que tenemos todos de poder aprender a convivir con un virus que no nos haga un especial daño, que nos genere unas molestias leves, pues como cualquier otro tipo de virus o rinovirus que hemos crecido toda la vida alrededor de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En enero del 2020, febrero y marzo del 2020, se gripalizó el COVID y nos salió bastante mal. Quiero decir con esto que es verdad que 2 años después hay mucho más conocimiento, hay vacunas, la ciencia ha avanzado mucho y eso es lo que nos va a dar pistas para saber realmente si se puede o no se puede. Si obviamente la ciencia dice que se puede, entre comillas, gripalizar todo esto, perfecto, porque podremos hacer una vida normal y será una buena noticia para todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estamos confundiendo el deseo con realmente decisiones inteligentes o decisiones acertadas, ahí ya estaremos cometiendo otro error que puede costar a medio plazo y a largo plazo muchísimo sufrimiento. Entonces, si hay que gripalizarlo porque se dan todas las circunstancias y la ciencia así lo determina, perfecto. Si es porque un político o un grupo de políticos tiene el deseo para que la gente no estemos harta de todo este tema, pues eso estará mal. Básicamente ese es mi punto de vista. Esta semana sin duda ha sido la semana la de la vuelta al cole, también con toda la incertidumbre del mundo entre toda la comunidad educativa, los padres, los alumnos. Hoy decía la ministra de Educación que cifraban 17.000 el número de profesores de baja en España. Decía que no es llamativo ni preocupante, vuelta al cole en estas situaciones y también con el deseo de esa vacunación entre los más pequeños que se ha ralentizado debido al alto número de contagios. Sí, va bastante lento, ¿no? Un 35% más, no llega, ¿no? Me parece al 35% de los niños entre 5 y 11 años vacunados aquí en nuestra comunidad. Parece bastante escaso, pero es verdad que tampoco está habiendo demasiada incidencia. O sea, al final, bueno, no les está suponiendo demasiado trastorno a los niños, ¿no? Más allá de, bueno, algunos ni se enteran casi de que lo están pasando, mucho más leve que los adultos. Pero yo creo que sí que se debería acelerar la vacunación de los niños. No sé si la estrategia, veía los datos de las diferentes comunidades del porcentaje de vacunación de niños entre 5 y 11 años en cada comunidad. Y bueno, La Rioja es verdad que está en la media, adoptó una estrategia de vacunación un poco diferente, como unas poquitas comunidades, de hacer la vacunación en los colegios. No sé si con una vacunación en los centros de salud o en otros espacios, o como habilitaron en Navidades, no sé si fue en el Palacio de los Deportes, ¿no? No sé si hubieran ido más rápido. Veía los datos y sí que veo otras comunidades vecinas que han adoptado la vacunación en otros centros y tienen un porcentaje bastante superior. Pero no lo sé, es una reflexión que me he hecho mirando un poco los datos, pero sí que se me hace poco, un 30 y pocos % se me hace bastante poco para los niños. Desde Educación apuntaban a que era debido principalmente, bueno, pues entre las vacaciones de Navidad y sobre todo el alto número de contagios, pero que se iba a repescar a esos que no habían podido acudir a su cita. La vacunación es un apoyo importante para vencer a toda esta historia, toda esta pesadilla que llevamos ya 2 años largos viviendo. Y obviamente los jóvenes y los niños tienen que también estar vacunados y las familias concienciadas con la importancia que tiene la vacunación. Por lo tanto, si estamos en esas cifras por diferentes motivos, pero uno de ellos puede ser por la desconfianza que pueda haber las familias, ahí sí que hay que hacer una labor pedagógica para entender que las vacunas son necesarias, que es saludable y que lo necesitamos para combatir esto. Vamos con más asuntos. Relevo en salud. María Somalo ha tomado posesión como nueva consejera de salud y ha dicho que viene para colaborar en el cambio
del sistema sanitario. Tomaba posesión de su cargo, como decimos esta mañana, la exdirectora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo. Me parece una estupenda oportunidad la que se me ha dado para intentar colaborar a ese cambio del sistema sanitario riojano, que haga que los servicios y la calidad de los servicios que acabemos prestando sean de la calidad de la que realmente o la calidad que realmente merecen los riojanos y las riojanas. Y para esa labor tengo que decir que parto de la absoluta confianza que me merecen todos y cada uno de los profesionales del sistema sanitario, empezando por los altos cargos del mismo y continuando por el personal sanitario y por el personal no sanitario. María Somalo, que tomaba posesión como nueva consejera de Salud para sustituir a Sara Alba, ese relevo en la Consejería de Salud, sobre el que también le preguntaban al consejero portavoz, a Álex Dorado. Esto es lo que decía. El cese no tiene nada que ver con la gestión de la crisis provocada por la pandemia, que consideramos que ha sido ejemplar. Sí que se ha dado diferencias de criterio sobre el modo de abordar los próximos pasos en cuanto a la política de salud en La Rioja, y es lo que motivó ese cese y ese nombramiento de María Somalo. Decía también Dorado que los cambios en este Ejecutivo responden a adaptaciones normales dentro de ese proyecto y que este proyecto permanece estable. Es cierto que este relevo, no sé si sorprendía un poco en plena crisis y en plena pandemia. Bueno, la verdad es que quienes vemos un poco la política riojana de cerca no nos ha sorprendido, porque tarde o temprano se sabía que Sara Alba no iba a continuar, ¿no? Era muy notable, se intentó paliar por parte del Ejecutivo un poco esa sensación de que sí que había un buen entendimiento, pero ya era palpable desde hace tiempo que entre Presidencia del Gobierno y en este caso la consejera no eran las relaciones óptimas para una situación como en la que estamos viviendo. Por lo tanto, no ha sorprendido, sí que sorprendió las formas y sí que sorprendió el momento, pero sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, y lo que sí que es cierto es que el área de salud en un momento siempre ha sido importante. Además es una consejería con mucha fuerza en La Rioja, y especialmente en una situación como estamos todavía, con una pandemia muy potente, y obviamente pues en este caso la nueva consejera tiene un reto por delante enorme, y bueno, pues la verdad que le deseamos mucha suerte porque va a tener mucho trabajo por delante. No va a ser sencillo, ¿no?, esta gestión. Sí, a ver, yo creo que la parte más, el foco mediático sobre esta consejería, pues poco a poco irá disminuyendo en la medida que vayamos bajando los datos, ¿no? Si estamos en el pico de contagios, pues a ver si poco a poco va bajando, y con ello también su exposición mediática, y se puede dedicar a lo que de verdad se tiene que dedicar, que es a ordenar la sanidad y a poner los recursos necesarios y hacer todo ese ordenamiento que necesita nuestra sanidad. Así que toda la suerte del mundo para esta nueva consejera, ¿no? Bueno, María Somalo, como decimos, que ya se ha hecho con esa Consejería de Salud en sustitución de Sara Alba. Vamos con más asuntos. La reforma laboral de las empresas, que tienen entre 3 y 6 meses, para adaptarse a esta nueva normativa. La principal novedad está en los contratos por obra y servicio. Estos pasan a ser indefinidos. La nueva reforma solo contempla 2 posibilidades para hacer un contrato temporal: por aumento de la producción o por sustitución de otro trabajador. Comienza la cuenta atrás para que las empresas modifiquen los contratos de sus trabajadores según lo que marca la reforma laboral. Y ahora lo que hace este nuevo acuerdo es decir que todo se presume de manera general, de manera indefinida. Es decir, que la contratación de por sí debe ser indefinida. Y lo que hay que justificar es aquella que sea temporal. Según sindicatos, ahora mismo muchos de esos contratos por obra y servicio ya están en fraude de ley, que afecta además curiosamente a 2 sectores que aparentemente no tienen nada que ver. Que por un lado, la industria, que está utilizando muy mal la contratación de obra y servicio, y por otra parte la hostelería. Sin embargo, podrán hacerse contratos temporales por circunstancias de la producción o por sustitución de otro trabajador. En las actividades que son cíclicas,
ligadas pues a la hostelería fundamentalmente, pero también a otros sectores, pues potenciar de una manera muy importante el contrato fijo discontinuo. Las empresas tienen entre 3 y 6 meses para cambiar de obra y servicio a contrato fijo. Si no, la reforma laboral contempla sanciones. No hace falta una intervención, sino que quien no lo corrija ya se va a dar por hecho que son trabajadores indefinidos, y por lo tanto también vamos a reclamar a partir de ahora pues más medios para el control de los contratos y en este caso del cumplimiento de la nueva norma. En cuanto a los contratos formativos, se da un paso adelante y favorecen a los jóvenes. Las personas que tienen formación se incorporan al mundo del trabajo, y como aquellas que carecen de esa formación también se incorporan a formarse en el mundo del trabajo. Desde Europa piden una mejora en el acceso al empleo y desde sindicatos confían en que la nueva reforma laboral reduzca la temporalidad y la precariedad. Pues ya lo han escuchado, las empresas tienen entre 3 y 6 meses para adaptarse a esta nueva normativa, a esta reforma laboral que tanto se ha hablado en los últimos meses y que ya ha llegado. Sí, bueno, la verdad que yo he intentado asesorarme un poco antes de venir, pero es tan reciente la norma que la verdad que todavía está siendo objeto de mucho estudio por parte de los profesionales. Pero bueno, en principio yo creo que es positivo porque es evidente que, como bien se decía, hay mucho fraude en este sentido, sobre todo en algunos sectores. Pero bueno, yo lo poco que he leído sí que veo algunas... Bueno, el hecho de quitar el contrato por obra y servicio no lo tengo muy claro porque deja muy acotado el tiempo que puedes contratar a una persona de manera temporal. No sé cómo les encaja el sector turístico en ese sentido o cómo les encaja el sector de la construcción en determinadas obras que tienen un plazo fijo, o sea, un plazo largo que puede superar un poco los 90 días que en principio se dejan para este nuevo contrato por circunstancias de la producción. No lo sé cómo lo van a encajar, pero bueno, la patronal ha aprobado este acuerdo, entonces bueno, entendemos que es factible, ¿no? por ambas partes, patronal y sindicatos están de acuerdo, lo cual es una gran noticia, así que supongo que se podrá adaptar nuestro mercado a estos nuevos tipos de contratos. Y luego es importante también que se han incrementado las sanciones. Bueno, no es que se hayan incrementado mucho, porque si tú tenías una sanción de 3.000 y ahora son 5.000, pues bueno, 3.000 yo creo que ya era una buena sanción, ¿no? Como para plantearte no hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí que al final cuando nos toca en el bolsillo también solemos espabilar un poquito más, así que a mí no me parece mal. Pero bueno, veremos a ver cómo se va encajando. Es cierto que tiene todavía mucho recorrido, ¿no? Que le queda mucho recorrido por hacer a esta reforma laboral. Yo es que parto de la base de que todo aquello que permita la generación de empleo, la generación de oportunidades, un empleo de calidad y que genere un marco jurídico tanto para el empleado como para el empleador, siempre va a ser bienvenido un avance en esas características. Ahí parto de esa base. Sí que es verdad que partiendo de esa base, claro, yo he sido empleado y ahora soy empresario. Entonces, y genero empleos y tengo personas contratadas. Y a lo largo de mi experiencia como empresario me he encontrado de gente que se merece la máxima protección porque obviamente son muy buenos trabajadores y se implican con la empresa, y también nos hemos encontrado, como en todos los sitios y como también habrá empresarios, gente que al final se aprovecha muchas veces de las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces parece que siempre se ve con la normativa actual como que todos los empresarios somos personas que estamos ahí con el látigo, que estamos ahí explotando a los trabajadores, si les podemos engañar les engañamos, y al final se da la sensación, cuando se vende este tipo de reformas, que parece que están protegiendo al empleado del mal empresario, ¿no? Y claro, yo quiero decir con esto que no todos los empresarios, es decir, no estamos hablando siempre de grandes corporaciones donde hay empleados que obviamente son números, tal, que estamos hablando que la mayoría de las empresas y microempresas son familias, son lugares donde hay empleados y empleadas que obviamente si tienen talento y son sostenibles y son rentables, nadie nunca se va a plantear el despedirles porque van a estar siempre en esa familia y se genera esa situación. Entonces, quiero dejar claro eso, que me molesta un poco que parezca que siempre los empresarios
estamos ahí intentando aprovecharnos siempre de la norma para explotar a las personas y habrá casos de así, para eso está la Inspección de Trabajo, para perseguir y condenar a quien obviamente incumple la normativa, por supuesto. Pero quiero dejar claro eso, que las empresas, cuando una empresa está funcionando, cuando sus empleados están implicados, cuando se cumple todo lo que hay que hacer, al final las cosas funcionan y los empresarios no van por ahí despidiendo al talento, porque es una de las principales dificultades que tenemos las empresas, que es encontrar el talento adecuado para que forme parte de nuestras plantillas. Desde luego que sí, otra de las cosas que les trae de cabeza a las empresas la subida de la luz, como a las pequeñas familias y a las economías domésticas, pero desde luego la luz, esa factura de la luz que está marcando también el inicio de este año. Hemos estado precisamente en un negocio logroñés para ver cómo llevan estos incrementos y estas subidas del precio de la factura de la luz. La factura de la luz se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para muchos negocios. Nos encontramos en la cocina de Ani. Estoy con Ani. Hola, ¿qué tal, Ani? Hola, buenos días. Bueno, mucho quebradero de cabeza para negocios como el tuyo, precocinados, donde no se pueden apagar las cámaras en ningún momento, ni el horno, me decías, porque es imposible. No, aquí las cámaras no se apagan los congeladores tampoco, el horno está funcionando muchas horas, es una temperatura alta y todo eso pues sube. Bueno, me imagino que habrá repercutido esta subida en los precios también, habrá tenido que repercutir, ¿no? Sí, aquí los precios te los marcan las compras. Terminó el año subiendo precios y empezamos subiendo otra vez. Ya me han avisado que otra vez vuelve a subir pollo, vendrán luego los envases, van a subir también los envases, todo. ¿Cuánto ha supuesto para ti en la factura en un mes esta progresiva subida? Pues como un 50% me ha supuesto, sí, eso mínimo, en la subida de la luz y en el gas, claro. Que el gas también ha subido muchísimo. También. En Navidad me imagino que además incrementado porque hay más consumo. Por supuesto, en Navidad pues el horno funciona pues... si estás aquí 8 horas, en Navidad estás 10, con lo cual son horas de consumo, de alto consumo porque la temperatura es alta, entonces la factura pues se eleva bastante y no son horas de que digas, oye, pues mira, que son horas de que está un poco más baja la luz, no, aquí es todo el día consume. Hablábamos que hay que repercutir los precios por estas subidas. ¿Los clientes entienden esta subida? Sí, los clientes entienden, pero para todos no suben y para todos es un poco costoso, porque a ellos, claro, también les suben las compras, pero no protestan demasiado, ¿no? ¿Tienes miedo de que al final toda esta repercusión de precios acabe afectando realmente a tu negocio? Pues hombre, siempre se tiene miedo. Tú date cuenta que son muchas subidas y la gente pues está con miedo y todo el mundo estamos con miedo a ver qué pasa. Claro, porque no tienes una vista que digas, va, estos son un mes y ya, en esto se pasa. Que cada mes está subiendo un poco y eso se nota. Estamos en plena cuesta de enero, una cuesta que se prevé larga y empinada. Sí. Para vosotros más. Para todos se nos prevé una cuesta muy empinada. Habrá que comprarse botas de esas de clavos para intentar subirla lo mejor posible. Porque y que todo llegue y todo pase. El gobierno dice que van a ir bajando los precios de la luz. No sé vosotros cómo veis esta perspectiva de que pueda llegar a bajar. Del dicho al hecho va un trecho. Nosotros lo que vemos es que ayer subió, hoy vuelve a subir y mañana se prevé buena subida también. Eso es lo que vemos. ¿Todos los días estás pendientes ahí de sí, mirar? Sí, cada día estás pendientes porque lo que baja el fin de semana a lo mejor que baja un poquito, la semana siguiente otra vez hay nuevo pico de luz. Pues Ani, pues nada, solo desearte que esta subida, esta cuesta sea menos empinada de lo que se prevé y que sea un buen comienzo de año, a pesar de todo. Ojalá.
Así esperamos, vamos a ver. Iremos tirando, iremos subiendo, como sea, nos agarraremos. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a Ani, gracias a nuestra compañera Lourdes. Por cierto, que este miércoles sí que ha bajado, ha dado un respiro el precio de la luz, un 7,6 hasta los 206 euros el megavatio hora. Es que hay que estar pendiente todos los días. Esto incrementa esa subida de la cuesta de enero, Joaquina. Sí, además es que te pones a leer un poco artículos sobre la evolución esperada y demás y bueno, es mejor dejarlo, a veces es mejor vivir en el día a día. Porque bueno, leía esta mañana que en el mercado de futuros, que al final bueno, es donde ves un poco la previsión que se tiene de los precios, cómo van a evolucionar, y van a seguir siendo altos, más altos. Se esperan picos mayores que en 2021, según los expertos. Y si a finales, en el cuarto trimestre del año pasado, se decía que para verano, para abril, mayo, podían empezar a estabilizarse los precios, a bajar, a bajar un poquito. Ahora yo los artículos que leo de opinión cada vez son un poquito más, o de expertos, cada vez lo están alargando más, incluso hasta el 2023. Y luego ya se verá, claro. Entonces yo creo que nos queda un año bastante duro en este sentido, que no sé cuál es la solución, porque además bueno, el gobierno sí que es verdad que terminó el año, en los últimos meses del año pues puso bastantes medidas, ¿no? Y algunas las sigue manteniendo para que se rebaje esa factura de la luz, como el IVA, por ejemplo, que creo que hasta el 31 de marzo pues va a seguir siendo del 10%. Pero que esas medidas que nos ayudan un poco a mitigar estas subidas de precios tienen una fecha de fin y bueno, a estas alturas no sabemos si va a continuar, y desde luego que son menos de las que teníamos en el último trimestre del año, así que nos esperan buenos sustos en las facturas de cada mes. Marca. Es que la energía es un motor, ¿no? para que empresas, industrias, comercios, nuestros propios hogares funcionen, ¿no? Entonces, al final, que algo tan, pues como cuando en su momento sube también la gasolina, ¿no? El combustible, ¿no? Que queda claro que tú vas a coger un autobús y si te ha subido el billete, si ha subido la gasolina durante un periodo de tiempo, pues el billete de autobús encarece, porque obviamente el motor de el combustible de ese vehículo, pues obviamente es más caro, ¿no? Y por lo tanto cuesta todo más caro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si al final empieza todo raro, es decir, la luz sube, el combustible también, luego hay unos problemas geopolíticos por ahí, que es de donde viene gran parte de esta historia, el gas sube al final todo, pero luego estamos hablando de que hay que subir los sueldos, pero las empresas no lo pueden subir porque a su vez están asfixiadas porque aumentan los gastos y se reduce el consumo, es decir, al final este puzzle empieza a fallar. Y es ahí donde sí que realmente, para eso tenemos unos gobernantes, para que se pongan a trabajar precisamente para que ese puzzle no se rompa y que todo el sistema funcione. Y por eso el tema energético es tan importante, ya no solamente porque puede asfixiar a comercios e industrias, que sí, que está muy bien el tema, por ejemplo, del IVA a nivel de residencial, porque obviamente paga menos el consumidor. En el caso de las empresas nos ayuda a tener un poquito más de liquidez al final de mes, pero como los IVA se deducen, pues al final tampoco hay mucho problema. Pero sí que es cierto que el Gobierno de España o se pone las manos a la obra y realmente ve todos los retos que tenemos en todos los sentidos, o sí que podemos ir hacia una situación bastante compleja. Bueno, tradicional también de enero, de esa cuesta de enero, las rebajas. Esto en este caso, ya que estás aquí, Joaquina, me gustaría hablar de ello. No sé si van a suponer un impulso para un cierre de campaña de las Navidades, que no sé cómo ha acabado de ser ese balance. Bueno, pues la verdad que han empezado bastante bien, yo sorprendida incluso de la afluencia que hemos tenido en Berceo, de las ganas que tenían los clientes de consumir las rebajas. Y sorprendía gratamente porque sí que esperaba que, bueno, que a lo mejor hubiera habido un poquito más de contención pues por el coronavirus, o sea, por el Omicron, ¿no? Al final, que es tan contagioso, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, la gente sí que ha respondido y con ganas y bueno, muy contentos, la verdad, que yo creo que también nos hace falta ese puntito de alegría, ¿no? De darnos ese capricho.
y se nota en la gente que tiene ganas de ese caprichito. No hemos pasado las Navidades todo lo bien que hemos querido, no hemos hecho todo lo que hemos querido, por lo menos vamos a darnos una alegría, vamos a aprovechar estos descuentos porque hay descuentazos además, todos los años hay, pero yo este año la verdad que estoy viendo descuentos muy importantes y además en todos los sectores, o sea, en tecnología unos descuentos muy potentes durante estos días y merece la pena. Pues a ver si se notan, ¿no? Esos descuentos. Oye, también la lluvia de millones que ha caído en Logroño, ¿no? A ver si un poco todo, ese cóctel de cosas. A lo mejor es eso también, lo que me está viniendo. Oye, todo lo que sea, todo lo que sea el consumo y favorecer el consumo interior y demás, y obviamente pues eso, apoyando a diferentes comercios, establecimientos, industrias, siempre será bienvenido. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias, Marco, por haber estado hoy con nosotros. Joaquina, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar a la vuelta con los creadores de un chicle anti-COVID. Lo van a ver y también con una investigadora riojana que ha hecho una gran tesis en relación con el cáncer de pulmón. Lo vemos ahora mismo, tras esta pequeña pausa. Llega la salud en 7 Magazine.